No, de lo que se trata es de tratar de contribuir a que ustedes utilicen bien la información que tienen en los catálogos, tan minuciosamente preparados, y que saquemos provecho económico de todo este desafío y entusiasmo que en el que nos introduce Carlos. Vamos a tratar de ver la información con sentido económico, porque todo esto que hacemos es para mejorar el resultado de la rentabilidad de nuestras empresas ganaderas. Entonces, para entender cómo van a aportar cada uno de estos datos a nuestro trabajo, es indispensable que nosotros conozcamos primero cómo funciona la cadena de producción de carne, porque la cabaña tiene que trazarse objetivos de muy largo plazo, que están por encima de las vicisitudes políticas del momento, ya que las decisiones económicas que ustedes vayan a tomar hoy con la compra de un reproductor van a repercutir por lo menos por 10 años en la cabaña, por la presencia del reproductor, por la descendencia de las hijas. Entonces nosotros estamos por encima de las vicisitudes actuales. Y estamos obligados, los cabañeros, que somos unos poquitos, en identificar cuáles van a ser los requerimientos del mercado, tanto del actual como del futuro. Y tenemos que saber que hay una cadena que va de unos poquitos cabañeros que producen la semilla que van a multiplicar luego los criadores en mayor volumen, como si pasáramos de 5.000 a 150 o 200.000 criadores, que luego se va concentrando esto en los recriadores invernadores, en los filoteros, que son unos pocos, en los matarifes y procesadores, en los mayoristas y distribuidores, en los minoristas, y que luego se amplía en los consumidores. Así que nuestra necesidad de interpretación de la cadena va desde el conocimiento del criador hasta el conocimiento de la necesidad del consumidor. Y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Los criadores, ¿qué es lo que buscan? Facilidad de parto, porque le disminuye costos, le disminuye pérdidas; fertilidad, porque multiplica los procreos; longevidad; producción de leche; rapidez de crecimiento y eficiencia. Creo que esto no hace falta que lo veamos más, todos ustedes deben ser criadores y lo entienden fácilmente. A los recriadores o invernadores, la facilidad de parto o la fertilidad no les interesa para nada. Ellos quieren tasa de crecimiento y eficiencia. Y ahí es donde juega un rol muy importante este aspecto que señaló Carlos de la eficiencia de conversión. Creo, Carlos, que el rango anda en más 10 y menos 10% de diferencia en el consumo. Para el más 10% de consumo o menos 10% de consumo sobre un parámetro medio para tener la misma ganancia de peso. Entonces, a los invernadores, recriadores o filoteros se les hace de sumo valor la definición de esa característica. Bueno, lo mismo. Tasa de crecimiento, eficiencia de conversión, curva de madurez y peso final. La curva de madurez, porque el animal tiene el óptimo de su calidad carnicera con el 80% de maduración. Consecuentemente, los animales que son precoces alcanzan antes la curva de maduración y no solo tienen el peso adecuado de faena, sino la composición cárnica de la res ideal para el requerimiento del mercado. Los matarifes y procesadores, ¿qué les interesa? El peso de la carcasa y el rendimiento. El peso de la carcasa, hoy todavía en nuestro país sigue siendo un interrogante, porque decíamos, tenemos una carcasa para el consumo interno y otra carcasa para la exportación. La exportación está cerrada, se reabrirá seguramente en un futuro no muy lejano y tendremos que definir cuál es la clase de animal que nosotros vamos a hacer, sea para el consumo interno o para la exportación. Pero eso no tiene que ser un acierto, sino una decisión tomada desde la empresa, que es lo que uno quiere hacer. A los mayoristas y distribuidores, otra vez, el peso de la carcasa, el rendimiento, y el marmoreo tiene un interrogante acá. Las carnes, la calidad de las carnes en el mundo desarrollado de alto poder adquisitivo, califica por la cantidad de grasa intramuscular que tiene, que le confiere caracteres organolépticos de mayor palatabilidad. La carne le apetece a la gente en el mundo porque es tierna y porque es sabrosa. Entonces el mayor sabor se lo da el marmoreo. Todavía en nuestro medio esta cualidad no califica porque la carne se vende como un commodity, pero ya lo tendrá que hacer, tanto en nuestro mercado del consumo interno como en el de la exportación. Finalmente, los minoristas y exportadores les interesa el tamaño de la porción, la calidad de la carne, la sanidad e higiene de la carne,
y otra vez el interrogante del marmoleo. Estos factores son los que nosotros hemos tenido en cuenta cuando vamos a definir qué cosa vamos a seleccionar. Y cuando seleccionamos, tenemos una cantidad de caracteres que son los que están en los catálogos de todos ustedes. Ustedes tienen esto. Comienza con esta parte el catálogo y después tenemos esto que son los factores de selección que nosotros utilizamos en el BRIPLAN y en el ERA son similares y en cualquier sistema de selección es más o menos lo mismo. Cada uno de estos factores tiene un peso económico particular, porque la facilidad de parto directa significa la facilidad con que una vaca va a parir o con la que los hijos de un toro van a nacer. La facilidad de parto indirecta es la facilidad de parto de las hijas. Luego tenemos el largo de gestación, esto lo vamos a hacer bastante rápido, que tiene importancia porque la gestación es más corta, el terreno es más chico, mayor facilidad. El peso del nacimiento tiene importancia económica porque está relacionado con la facilidad de parto. Y luego el desarrollo, obviamente a 200, 400 y 600 días, tiene que ver con el tiempo necesario para la terminación en igualdad de condiciones. A menor tiempo, mayor, a igual desarrollo, en menor tiempo, a igual tiempo y mayor desarrollo es mejor, ¿cierto? El desarrollo va a influir sobre el peso de vaca adulta, porque en la medida que aumenta el desarrollo del producto, aumenta el peso de la vaca adulta. La leche tiene importancia significativa porque los kilos que tengamos de un ternero al momento del destete van a estar relacionados con su propia habilidad de crecer y con la habilidad materna de la madre. La mitad de los kilos que tiene un ternero por encima del promedio de sus contemporáneos provienen de la habilidad materna de la madre. Entonces, esto tiene importancia económica. La fertilidad, obviamente, tiene importancia económica. La carcasa, como sí, no tiene una importancia económica tan significativa en nuestro medio porque las carcasas no califican, pero tiene hoy una importancia relativa en forma indirecta porque la facilidad de engrasamiento no solo le da facilidad de terminación y velocidad de terminación, sino que sirve como soporte de la capacidad fisiológica reproductiva de las hembras de poder seguir estando activas en momentos de penuria. Entonces, todos estos datos los vamos a sintetizar económicamente en un indicador que es el índice Pampa. El índice Pampa conjuga la importancia relativa de cada uno de estos factores por un valor económico y se traduce en el índice Pampa. Ahora se lo voy a explicar cómo funciona. El índice significa, está expresado en dólares, es la cantidad de dólares que ese reproductor le va a acreditar a cada uno de sus hijos como consecuencia de la combinación de estos factores. Y a eso vamos, a ganar plata. Entonces, en el pasado, cuando no existía la información, para que una cabaña pudiera dar un salto cual y cuantitativo, tenía que comprar campeones. Y ahora no hace falta comprar campeones, porque los campeones son los que hacen ganar más plata. El campeón es el que produce más rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, mediante la información, poder comprar los animales que mejor resultado nos den? Quien esté en condiciones de interpretar mejor esta información, sacará mejor provecho de este remate y llevará los animales que sean capaces de acreditarle mayor valor a sus hijos. Cada uno de los factores tiene una importancia relativa particular. Vamos a ver, el peso de la vaca adulta está indicado con signo negativo. ¿Qué significa? Que si aumenta el peso de la vaca adulta, para el conjunto del rodeo, el resultado es negativo. Porque el costo de mantenimiento aumenta y porque en el campo caben menos vacas. Pero la importancia relativa de este carácter es menos 5%. Y el peso de la vaca adulta, yo les dije que estaba relacionado con el crecimiento. A mayor desarrollo, mayor peso de vaca adulta. Vamos a hablar en términos generales, porque hay animales que rompen la curva, pero vamos a hablar en términos generales. Entonces, este es un factor que califica negativamente. Cuando ustedes vean vacas que tienen peso de vaca adulta alto, dicen, no lo voy a comprar por este factor. No, este factor concurre al conjunto de los valores económicos en un 5%. Esa es la importancia relativa que tiene. El rendimiento de cortes tiene